Vamos a predicar la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 al 42. Dice la palabra de Dios: Entonces el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó. Versículo 20. Vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron al templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto, se presentó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el consejo y a todo el senado del pueblo de Israel y enviaron gente a la cárcel para traerlos. Cuando los guardias llegaron a la prisión, no los encontraron y volvieron con este informe: encontramos la cárcel asegurada con cerrojos, los guardias de pie junto a la puerta. Abrimos y no encontramos a nadie dentro. Al oír el informe, el comisario del templo y los sumos sacerdotes quedaron desconcertados, sin entender lo que había sucedido. En ese momento se presentó uno y anunció: los hombres que ustedes encarcelaron están en el templo instruyendo al pueblo. Entonces el comisario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían que el pueblo los apedrease. Los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó: les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre. Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él. Al oír estas cosas, se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres. Porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje, y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso, ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos de
de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías Jesús. Hermanos, es preciso obedecer a Dios. Es preciso escuchar lo que Dios está hablando a través de su escritura, a través del magisterio, a través del Papa, a través de nuestros obispos. Somos una iglesia misionera de discípulos en salida. Somos discípulos, somos misioneros en salida. Estoy citando magisterio de la iglesia, estoy citando el documento de Aparecida, estoy citando las palabras del Papa y estoy citando la palabra de Dios. Id por todo el mundo y anuncien la buena nueva, la buena noticia. Hermanos queridos, el querer, la voluntad de Dios es predicar, anunciar, evangelizar. Y en la calidad de todo bautizado, de toda persona que ha recibido el sacramento del bautismo, no solamente puede, escuche esto, no solamente puede, debe de evangelizar, debe de proclamar la buena nueva en su hogar, con su familia, con sus amigos, en su trabajo, en la universidad, en el instituto. Es un deber, no solamente es algo que tenemos que hacer o que le corresponde solo a aquellos que tienen un nombramiento, un cargo, una responsabilidad. Este es el deber de todo bautizado, dar testimonio de Cristo Jesús el Señor. Y cuando Pedro y los apóstoles proclamaban el mensaje, ellos finalmente fueron a parar a la cárcel. Y fueron a la cárcel siendo inocentes. Y fueron presos, ultrajados, vejados, calumniados injustamente. Aquellas autoridades que se supone deberían haber velado por la fe del pueblo. Y lo dice la palabra de Dios, era por celos. Lo dice en el versículo 17, llenos de celos. Y es que incluso tal vez una de las grandes tentaciones, uno de los grandes situaciones que vive la gente de fe, que ya conoce a Dios y que está en la iglesia, tal vez ya no se va a ver tentado por el alcohol, por la droga, por ser infiel a su pareja. Ahora el demonio es más sutil. ¿Saben cuál es la tentación de los que estamos dentro de la iglesia, que servimos a Dios, que tenemos cargos, que tenemos responsables? Los celos. Los celos. Y si esa persona tiene celos, pero tiene un cargo, va a usarlo precisamente para obstaculizar la obra de Dios. Los celos ciegan, los celos hacen daño. Tomaron a los apóstoles, los metieron presos, pero Dios hace maravillas. Envió al ángel del Señor, abrió las puertas, sacó a los apóstoles y les dio una orden. Vayan al templo, regresen. Nos lo han metido preso, vuelvan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Anuncien la buena nueva. Y los apóstoles obedecieron tempranito en la mañana, se regresaron al templo. Y es gracioso cómo el escritor sagrado nos muestra que van los guardias a traer a Pedro y a los demás encarcelados y no encuentran nada. Todo cerrado, los guardias en sus puestos. Y dice, ¿cómo se han escapado? ¿Qué ha sucedido? Y es que Dios tiene sus caminos. Hasta que llega alguien y le dice, allá están predicando en el templo otra vez. Eran un dolor de cabeza para aquellos hombres que solo querían acallar el verdadero mensaje, el mensaje de Jesús.
Cuando los traen, pero ya no por la violencia, porque tienen miedo, porque se dan cuenta ellos, no solamente tienen celos, sino que también son cobardes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que están haciendo no es correcto y tienen miedo de la reacción de la gente, porque Pedro y los apóstoles están haciendo un bien y ellos se controlan, ya no lo llevan de mala manera. Sin embargo, Simón Pedro es valiente. Él que había negado al Señor 3 veces, él que había huido, que se había dejado llevar por la violencia cuando sacó la espada para defender al maestro allí en Getsemaní, él sale al frente y ya no a golpe de espada, ya no con insultos, ya no con golpe de puño, sino con su palabra. Valientemente les dice: es preciso que antes de obedecer a ustedes, tengo que obedecer a Dios. Ustedes mataron a Jesús, lo vuelve a decir. Y nosotros damos testimonio con la fuerza del Espíritu Santo que esto es realidad. Por eso, en este relato hermoso que encontramos, vemos que aquellos hombres llenos de celos van a tratar de tomar un atajo. Quieren matar a los apóstoles. Felizmente estaba Gamaliel, un hombre sabio, un hombre coherente, un hombre que buscaba la verdad. Y Gamaliel les va a decir: miren, había un tal Teudas, había un tal Judas el Galileo, y todos ellos quedó en nada, porque simple y llanamente lo que ellos hacían no era en nombre de Dios. Cuidado, les dice. Si ellos están haciendo algo que brota de su corazón, eso no va a prosperar. Pero no vaya a ser, dice Gamaliel, que ellos estén realmente haciendo las cosas en nombre de Dios. Gamaliel debió haber visto los ojos de Pedro, la convicción de los apóstoles y decir: ellos tienen algo diferente de los demás charlatanes, mentirosos, falsos timadores. Ellos tienen la luz del Espíritu, la fuerza del Espíritu, la unción profética para decir la verdad. No vaya a ser, les dice y les advierte, que ustedes, dejándose llevar por sus celos, quieran matarlos, pero resulta que están combatiendo al mismo Dios. Hermanos, esto es un consuelo. Esto es algo para que tú, que evangelizas, que llevas la palabra de Dios, quiero que sepas, es el Señor el que nos envía, es el Señor el que nos da la seguridad, es el Señor el que nos reviste de autoridad, es el Señor que ha tomado la iniciativa y peleará por ti. Pero no basta que yo diga: es el Señor, porque obviamente yo podría decir: yo voy en el nombre del Señor, pero ¿quién lo confirma? ¿Quién te envía? ¿Eres enviado o eres entrometido? Porque yo tengo que recibir un llamado, el llamado de Dios, pero la confirmación de mis pastores, en este caso tu obispo, mi obispo, tu párroco, un sacerdote, tu director espiritual. Y nosotros estamos aquí en las redes transmitiendo 91 semanas con la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero con la bendición de nuestras autoridades de la iglesia, con la bendición de mi obispo, con la bendición de mi director espiritual, que está al tanto de lo que nosotros realizamos, que nosotros estamos aquí. No es que yo por mi cuenta voy, sino que realmente hemos recibido también el llamado de Dios, pero la confirmación de nuestras autoridades de la iglesia. Y esto es muy importante de tomar, porque Dios es comunión, Dios es unidad, Dios es respeto. Y siempre nosotros en comunión eclesial, siempre con el Papa, con tus obispos, con tu párroco, con tu director espiritual. Y por eso cuando Simón Pedro les va finalmente a recibir la reprimenda, dice que los llaman a los apóstoles, los azotan, los golpean de todas maneras.
y les prohíben hablar en el nombre de Jesús y los despiden. Váyanse de acá. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 41 y 42, que es una joya. Ellos salen, dice, contentos. Alabado sea Jesús. Salen felices. ¿Cómo es esto? Te han azotado, te han prohibido, te han metido a la cárcel, te tienen celos. ¿Cómo es posible entonces que ellos salgan contentos? Salen contentos porque han hecho la voluntad del Señor, han hecho la voluntad de Dios. Por eso salen contentos y porque han sido considerados dignos de sufrir los desprecios en el nombre de Jesús. No hay mejor premio, no hay mejor galardón que haber sido perseguido, señalado por ser cristiano, por ser creyente, por hacer la obra de Dios. No existe mejor regalo, hermana, hermano. ¿No te parece maravilloso por ser cristiano, por ser creyente, por ser una persona de fe? Y por eso, versículo 42, no cesaban todo el día. No era por ratos, todo el día. Estaban en el templo, en las casas, y ellos enseñaban, anunciaban la buena nueva, anunciaban quién era Jesús. Estamos llamados a anunciar el nombre de Jesús. Predica de tal manera, de manera tan impactante, que la gente que está alrededor tuyo pueda conocer a Jesús. Y cuando sea posible, también habla. Porque la primera forma de predicar el nombre de Jesús es con tus actitudes, con tus palabras, con tus gestos, con la manera como tú tratas a las personas. ¿Cómo yo podría elevar una plegaria al cielo y despreciar a los que Dios ha creado? ¿Cómo podría yo decir, Diosito, te amo, te bendigo, te alabo, y después despreciar, rechazar a aquellos por los cuales mi Señor también ha muerto y ha derramado su sangre preciosa? ¿Cómo podría yo maltratar a las personas, tratarlas déspotamente, tratarlas con desprecio, marginarlas? Eso no es entonces la verdadera fe. Esa no es la actitud del verdadero creyente. El verdadero creyente ama intensamente a Dios y ama intensamente al prójimo. Respeta intensamente a Dios y respeta intensamente al prójimo, a las personas que le rodean. ¿De qué vale que yo tome un rosario en la mano, que tome una Biblia en la mano, que yo me llene la boca de palabras de Dios, si yo trato mal a las personas que son creación de Dios, amados de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda a unos querer, solamente a mis amigos, a la gente que me cae bien, a la gentita linda, pero a los otros no, a los otros mi desprecio, a los otros no, ellos no son iguales a mí, yo soy de otra categoría, yo soy de otro estatus, de otro nivel intelectual, moral, económico? Entonces no has conocido la verdad, no has conocido el Evangelio, no has descubierto la fuerza del Evangelio que nos pide amar y abrir los brazos a todo aquel que nos rodea. Predica de tal manera, con tu testimonio, con tus actitudes, con tu vida, más que con tus palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero tus actitudes es la mejor manera de evangelizar y predicar. Y entonces seremos testigos coherentes de el amor de Dios. Hermanos, ha llegado el tiempo en que los creyentes debemos de ser valientes. Valientes para anunciar la palabra de Dios, valientes para vivir el Evangelio, porque realmente vivir el Evangelio es un reto, ¿eh? Jesús lo dijo. Ancho es el camino que va a la perdición, estrecha es la puerta por la que va a la salvación. No es sencillo realmente, porque el Evangelio, la palabra de Dios, me pide perdonar, me pide amar,
me pide reconciliarme, me pide buscar la unidad, me pide ser solidario, me pide que yo deje de pensar en mí para pensar en los demás. Esto es un reto. ¿Cómo puedo yo vivir el evangelio con valentía? Pues por gracia de Dios, con humildad, orando, leyendo su palabra, confesándome con frecuencia, acercándome a la Eucaristía, teniendo una comunidad, un referente de oración con la cual comparto por lo menos una vez a la semana. Es necesario para poder alimentar nuestra fe y crecer. Algo que siempre le pasa a las personas buenas que creen en Dios y conocen al Señor, que al principio se entusiasman, oran, quieren leer la Biblia siempre, y ¿saben qué sucede? Con el tiempo se van cansando, van fallando a sus reuniones, ya no leen la Biblia como siempre, ya no oran como siempre, ya no se conectan a sus transmisiones de comunidad como siempre, y se van enfriando, se van endureciendo. Y luego están a un paso de ceder a la tentación. Tal vez el pecado más grande, como sabemos nosotros, es el pecado contra el Espíritu Santo. Y tal vez, digo, muchas personas están bordeando ese pecado, porque conoces a Dios, sabes cuál es el camino, pero no das el salto, no das el paso a reconciliarte con Dios. Este es un llamado también para ti. Esta es una llamada que Dios te hace. ¿Cuándo vas a abrir tu corazón y le vas a permitir al Señor ingresar en tu vida? Cuando por fin, aunque tú le conoces, le amas, le sirves, le sigues y a veces oras y a veces lees la Biblia, pero ¿cuándo va a ser el Señor de tu vida? ¿Cuándo va a ser el número uno en tu corazón? Dios está esperando eso también de ti. Tu respuesta coherente, verdadera, honesta. Ya es tiempo que tú des un paso de fe. Es tiempo que ese evangelio que tenemos que proclamar y anunciar, en primer lugar, tiene que ser acogido, aceptado en tu corazón. Los hombres que perseguían a Pedro y a los apóstoles eran hombres religiosos. Eran hombres que conocían la Torá, la ley de Dios. Eran hombres que cumplían sus ritos de oración, pero su corazón no tenía misericordia, porque estaban cerrados a la gracia de Dios, estaban cerrados al amor de Dios. Y ellos, aunque estaban con sus ojos abiertos, eran ciegos espiritualmente. No te vaya a pasar que tú caminas, crees en la luz de Dios, pero no vives en la luz de Dios. Es tiempo de arrepentirnos y de buscar la luz del Señor y decir: aquí estoy, te recibo el día de hoy en mi vida, te recibo en mi corazón, para la gloria de Dios. Amén, amén.